890 AM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos nuevamente aquí en Cinema On. Pues hoy vamos a hablar sobre una de mis trilogías favoritas. Estamos hablando de la trilogía de Volver al Futuro. Y hoy para este episodio me acompaña Gabriel Rosero, docente de la Universidad Católica de la Facultad de Comunicación. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación a este programa. Chévere, chévere. Aquí vamos a conversar bastante sobre esta película que sí es. Bueno, ha sido bastante influyente esta película bueno, desde que salió en el 85 creo que fue. Creo que sí, sí, salió en el 85, estuvo también, ha tenido varias nominaciones, estuvo también designada como uno de los top 10 películas de ciencia ficción. La librería del Congreso en Estados Unidos la tiene justamente en una de las películas de selección para preservación. O sea, en fin, es una película que ha pegado bastante. Eh, bueno, empecemos hablando sobre ella. Primero que todo, sí te gusta, ¿verdad? Porque si no, estamos... No, por supuesto. No, es Sí, que, es que es una trilogía con la que por lo menos tú y yo que somos tal vez de la misma generación, esa misma época. sí. O sea, yo la vi en el cine, Claro, mis padres me llevaron a verla y wow, es como que me voló literalmente la cabeza porque creo que fue estos primeros encuentros con los viajes en el tiempo. sí. O sea, es cuando recién uno descubre todas estas teorías y obviamente fue toda una locura y una revelación en esa época. Sí, y esta película, pues bueno, eh, funcionó en varios niveles, porque Mm, lo interesante es que la película en sí a primera vista, es bastante light, ¿no? Es una comedia en mm, sí, pero y entre más pasa el tiempo y uno la sigue analizando, es una muy buena película de viaje al tiempo, de viaje en el tiempo. Y eso también es lo que la hace bastante interesante, que a pesar de ser una comedia light, maneja muy bien el concepto de viaje en el tiempo, ¿sí? Algo exactamente. que, sí, dime. No, y como tú dices, o sea, la película ha envejecido bien, o sea, la trilogía, o sea, hasta ahora se la recuerda. Sí, Y sobre todo ahora que, si te das cuenta, existe este gusto de nuevo por los 80. Hay muchas producciones que se han volcado a la moda de los 80. Entonces, esta película es un referente, esta trilogía es un referente a esa cultura que tiene mucha de nostalgia y muchas ujú, cosas que hasta ahora para nosotros son divertidas. claro. Es esa idea retro también y ahora también es interesante ver esa idea, por ejemplo, especialmente en la segunda película, ¿no? La idea de ese futuro, pero es un retrofuturo que estamos viendo ahora. Y, Sí, y ya técnicamente hasta pasamos la fecha, ¿no? claro, Sí, sí, pues un futuro medio un cyberpunk light que es se un da Cyberpunk Light, en sí, el, claro, que es la premisa en la segunda parte. Es que esas cositas son las que enganchan. sí. Y, o sea, esa comedia, y lo interesante es que mezcla con estos conceptos que han venido teorizando muchas personas duros de la física, como Einstein. O sea, jugar con eso en un entorno light, o sea, es muy interesante, porque de una manera u otra acercó a nuestra generación a estos conceptos que probablemente si venía un teórico físico nos lo decía así, íbamos a quedar como, oh, no, no te entiendo. Claro, Pero en cambio aquí creo que de una forma u otra, como que por lo menos ya sabemos que son los viajes en el tiempo, o sea, en teoría, ¿qué pasa si dos personas, o sea, él mismo se encuentra con él en el futuro o en el pasado? ¿Qué ¿qué podría pasaría? ocurrir? Ajá. Sí, claro, todas esas teorías, o por lo menos ya nosotros la tenemos. Sí, y es bastante interesante esto de, o sea, y eso fue lo que creo que funcionó también desde el inicio, fue esa idea de cómo hacer este tema que es bastante complejo en sí, lo que es este viaje en el tiempo. Uno puede enredarse fácilmente, pero lo hacen bastante entretenido, bastante, entre comillas, light, pero igual está muy bien sustentado, muy bien armado, especialmente la segunda parte, ¿no? Desde la segunda y la tercera es que se complica más la trama en la que tenemos incluso ya una historia alterna. Entonces, Ujú. eh, se combinan algunos elementos para hacer una historia que podría ser bastante compleja y que al público, digamos, diría, no puedo ver esto, no lo entiendo. Y sin embargo, no, uno está que se divierte en todas las cosas que le va pasando a Marty y al doctor, ¿no? En ese caso. Por ejemplo, compara Primer, por ejemplo. Es una película de bajo presupuesto, pero esa película es una película muy
trata de manejarlo de manera muy realista, denso, lo que es viaje en el tiempo, ¿no? Y es bastante inaccesible para el público general. Uno la ve y es como que, a ver, no entendí, va de nuevo. Ya, pero acá se encargan de claro. hacerlo tan sencillo, tan light, tan directo, que sin embargo uno está siguiendo la historia y se conecta y va una cosa tras otra. Entonces, Claro, es que yo creo bueno, que después, es que yo creo que después de consumir esta forma de explorar viaje en el tiempo, ujú, con una comedia light como esta, creo que te prepara como para luego consumir otras cosas que digamos son más serias o más exactamente, densas. sí, Ujú. Sí, sí. Y pero mira ahora que está la famosa serie Dark, que también Dark, hablaba con sus cosas de viaje en el tiempo, obviamente toma las referencias tiene de esta trilogía, las obviamente menciones. sin el chiste, claro. Claro, es Claro. parte del chiste. Pero es que también, claro, es una cuestión de época, ¿no? Si bien también, por ejemplo, en los 80 el público tenía que ser mucho más accesible, si es que uno quería hacer una película Ujú. mainstream, ¿no? Ahora, en Claro. cambio, pues justo las ventajas ya de poder contar una historia mucho más larga en una serie y las tramas ahora en una serie son mucho más complejas que antes, que era episódico, básicamente. Hace que, por ejemplo, Dark sea básicamente el volver al futuro ahora, ¿no? Que Mm, también, sí, como tú dices, exacto. representa un poco la época, ¿no? Justo Dark es más eh, incierto, más dark, justamente. Claro, Sí, igual todas estas cosas de viajes en el tiempo siempre te va a dejar muchas dudas, sí, porque en esta trilogía, como te dice, a partir de la segunda y la tercera la trama se vuelve más caótica, a pesar de que es sí. una comedia, a veces también te quedas con esas preguntas. Por ejemplo, yo me quedé pensando, ¿Cuál? ¿Qué parte? por ejemplo, cuando Martin en la primera ¿Ya? regresa a su presente, pero en su presente ya Cambiado. el presente, claro, ya ha cambiado, entonces no puede entender, o sea, cómo él puede coexistir ahí. En realidad hay otro Martin, o sea, en realidad se crea, digamos, un remanente de tiempo, en realidad sería él, Claro. porque ya no sería él, claro, o sea, te quedas como que, no entiendo. Claro, es como se va a acostumbrar a estar ahí o no, sabiendo que realmente esa no es la Claro, línea de tiempo original. No lo sé. Eso, es que no sería él, es que no sería él, porque claro, él de esa época, él lo ve luego huir al pasado, porque él regresa a la escena así cuando es. vuelven a matar al Doc, supuestamente que lo matan y él coge el DeLorean y se va. No sería en realidad él mismo. O sea, te Claro. quedas con esa incógnita también. Son preguntas que Son nadie las va a preguntas poder que responder. nunca encontrarán respuesta. Porque encontrar respuesta. Exactamente. Sí, y sí, hay un montón de cosas y claro, y se maneja de manera diferente, por ejemplo, a Dark. En Dark, por ejemplo, la estructura del tiempo, como se maneja ahí, es que el tiempo es fijo Mm, y todo es una sola. Entonces, no mm, importa lo que viajes o no, todo ya pasó y todo ya está, o sea, es fijo. En cambio, en Volver al Futuro, no, cada cosa que uno hace y regresa y cambia, va haciendo una línea de tiempo alterna, ¿no? Entonces cada vez se sí, va sí. ajustando y eso era parte justamente de la comedia, que tratas de arreglar algo, regresabas, otra vez estás acá y ya todo está cambiado, ¿no? Como por ejemplo años después se manejó en la película Efecto Mariposa, claro, que será drama en cambio, ¿no? Claro, claro. Esa es Pero otra película de sí, que te vuelve loco con el tiempo. sí, pero mira tú cómo va la idea, ¿no? O sea, Efecto Mariposa más depre, es noventero. Mm, Y Volver al súper, Futuro es claro. alegre, es ochentas. O sea, Claro, representan va la con la época, época, es van verdad, por va la con la época. época. Sí, van Sí, representando la porque si te época. das cuenta, yo siempre he dicho que la época de los 80 digamos que era una especie de inocencia. Sí, Sí, una inocencia en muchos aspectos. O sea, todas esas cosas que me hicieron reír, probablemente a los jóvenes de ahora lo verán como que, ¿qué es eso? ujú, Puede ser que se rían como que no, pero para nosotros, o sea, hay una carcajada en el cine. O claro. sea, y esta es una trilogía que yo la he visto después cientos de veces en la televisión, este, incluso últimamente, conversando con mis hijos, ellos también la hemos visto. Bueno, con ellos yo vi la 1 y la 2, después ellos vieron aparte la 3. Ya, Pero ya, pues están al tanto de lo que es y si les gustó, por ejemplo. claro. Sí, ve, por ejemplo, Héctor Cabay dice justamente algo referente a lo que estás diciendo, que él ya no es él cuando regresa, que dice, es algo raro porque se trataría de un doppelganger, más no el mismo Marty del Claro, pasado.
Claro, es verdad. Claro, son esas dudas que te quedan, ¿no? Es como que creas otra línea, no eres tú. O sea, es una locura eso de la línea del tiempo. Eso de los remanentes del tiempo, en cambio yo lo vi, yo lo he leído en los cómics Ujú. de Flash, Ah, en porque Flash lo Flash manejan tiene la mucho. capacidad también de viajar el tiempo, claro. Entonces también se conoce esto de remanente de tiempo, que es como un él que queda, pero ya Sí. no sigue siendo él. Sí, ya. Claro, y ahí No, me va a ya. está comenzando a doler la cabeza ya solo pensar todo eso. Sí, ahora, por ejemplo, también lo interesante es, por ejemplo, ya en la película, en la estructura de la película, por ejemplo, es Ujú, interesante esto de la estructura del tiempo, o sea, la temática obviamente es el tiempo, todo gira en relación del tiempo, ¿no? Y se ve en todo, y hasta en pequeños detalles, o sea, empieza la película y lo primero que uno ve es un reloj, y por ejemplo, la casa del doctor son puros relojes, ujú, la relación entre justamente Doc y Marty, o sea, el uno es viejo, el otro es joven, o sea, siempre hay este tema del el tiempo, bailando de un lado a otro, ujú. ¿no? Eso también es muy bueno en cuanto a la película, porque la película, a pesar de ser justamente una comedia light, está muy bien pensada, muy bien estructurada. Por ejemplo, originalmente ellos tenían pensado hacer que la máquina del tiempo sea una cabina telefónica, ¿no? Tipo Doctor Ujú. Who o algo así, Sí, sí, pero sí. es excelente la decisión de decir, no, mejor que sea un carro para justamente que le dé movilidad al asunto y ser más dinámico, ¿no? Sí, Y, aparte ajá, también evitarse las comparaciones, porque iban a haber comparaciones y claro, otra vez decirles que son falta de originalidad por usar una cabina como Doctor Who. claro. Claro, el carro fue una buena decisión y no solo eso, o sea, esa decisión construyó uno de los grandes íconos Sí, de los 80, el DeLorean, o sea, es un sí, o sea, carro que tú lo reconoces, y es que así de también simple. lo extraño o suerte para ellos, ¿no? Yo no sé, fue justamente el hecho que eligieron específicamente el DeLorean y justo el Ujú. DeLorean fue un carro que se hizo muy poco, o sea, no hay. Entonces, Sí, ajá. es un auto que ves ese carro y dices, ah, ya volver al futuro, porque no lo he visto en persona nunca. Es Ujú. difícil encontrar ese auto. Y claro, en ese entonces era un auto muy estilo futurista, pues, ¿no? El hecho de que ni siquiera tenía pintura, sino que es el mismo metal directamente del Sí, auto, las ventanas, las que puertas cómo se las abre. puertas que se abren hacia arriba, o sea, claro que, o sea, Ujú. viéndolo, o sea, objetivamente el carro es muy poco funcional, ¿no? O sea, es realmente un carro bastante incómodo, pero en ese entonces yo quiero ese auto, yo quiero eso, o sea, uno buscaba el Claro, claro. juguete, ¿no? Pero sí, eso también es otro acierto que dieron con la película. Entonces, el auto es básicamente la firma de la película, ¿no? Sí, sí, no, un gran acierto, ¿verdad? Como te Sí. digo, es un icono que ahí se crió. Incluso creo que últimamente vi un comercial que salían cosas de los 80 y justo sale Ah, sí. DeLorean. Claro, Ujú. es que, o sea, uno ve ese carro y ves al señor Fusión atrás, lo pones y ya está. Ah, ya dices, volver al Ya, futuro, sí. ya está. No hay más que decir. Y también, bueno, por otro lado, hablando también de la película, es el hecho de Zemeckis, el director Robert Zemeckis, eh, que en este caso también, cuando uno dice volver al futuro, uno dice Steven Spielberg. Steven Spielberg es el productor, Claro, ¿no? claro, fue productor. Él Siempre fue hay el que tener productor. esa, claro, o sea, siempre hay esa confusión, Sí, que muchos dicen, ah, fue Spielberg, no, él fue productor. Que de una claro, manera u otra, tal vez sus decisiones también obviamente influyen como productor, pero el obviamente. director que fue Zemeckis, Sí, fue el que se encargó de toda la trilogía, ¿verdad? toda la trilogía, Si me sí. equivoco, sí, fue toda la trilogía. Él manejó Ok, todo. fue su gran éxito, Sí, fue su gran y éxito. Zemeckis justamente es un director que se lo conoce por siempre estar buscando innovación en la parte tecnológica, ¿no? O sea, él, por ejemplo, en los 80 estaba con Volver al Futuro, estaba también ¿Quién engañó a Roger Rabbit, por ejemplo? Claro. O Y sea, después en otra los película así. 90, claro, después en los 90 la pegó con Forrest Gump, Forrest Gump, por ejemplo, o sea, claro, y todas siempre tienen esa innovación tecnológica de una u otra manera, tanto así que ya después se lanzó a hacer un grupo ya de películas totalmente animadas que trataba en cambio en lugar de ir tipo Pixar, él trataba de conseguir realismo completo, o sea, por ejemplo, el Expreso Polar y cosas así, Sí, sí, con diversos claro, ya resultados lo porque hice. los niños se asustaban más bien, ¿no? Pero él siempre estaba apuntando a eso, hacia mover la tecnología más allá y justamente Volver al Futuro fue una de sus
obras maestras, por decirlo así. Sí, Sí. no, es que ya con eso ya tenía para comer, Ah, claro. así de simple. Sí, pues ya con eso, sí. Y también el Claro. hecho de justamente manejar tres épocas perfectamente identificables en la trilogía y con eso también le da el look completo a cada una de las películas, ¿no? O sea, tú ves la parte Ujú, uno, parte 2, parte 3 y se identifican enseguida con ujú. justamente el futuro, como tú decías, retrofuturo, este cyberpunk, así, de la Claro, o época. sea, Cyberpunk Cyberpunk Light. Light. Porque también en esa época tenemos también en 80 que la idea de futuro, lo más influenciable en ese momento era Blade Runner. Entonces era una Ujú, sí. idea así, cyberpunk también, que el futuro va a ser así. Yo sigo esperando los carros voladores y nada. Ah, Pero, claro, tienes eso en la segunda y tienes en la tercera todo el tema, el viejo este, ¿no? Y en la primera ujú, de los 50, exactamente. básicamente. Entonces, Sí. otra cosa también que funcionó bastante con la película fue el tema de Huey Lewis. Eso también, uno escucha eso y dice, eso es Volver al Futuro. El soundtrack. Sí, y el Claro, soundtrack claro, ese ochentas. soundtrack ahí ellos pegaron completamente. Y ahora tomar un poco la parte de cuando hablas de que cada parte tiene su identificación. Sí, Vamos a pensar en el trabajo de guión, las sí, horas rompiéndose la cabeza, porque es no es una cosa, o sea, si una historia, una narrativa, digamos, normal, común y corriente, lleva tiempo. Ya cuando te metes en esto, en los viajes de tiempo, es obviamente mucho más complejo. Y justamente por eso se dan a veces ciertos errores o quedan esos ciertos vacíos, que ajá. esas preguntas que nunca vamos a poder responder. Sí, Pero, pero está bien, porque, o sea, te das cuenta que fue algo hecho por humanos, o sea, no somos perfectos. Entonces esas claro. cositas creo que también le dan ese gustito, que por eso, por obvias razones, la película todavía se la nombra, se Ujú, la recuerda con mucho cariño, en realidad. sí. Sí, o sea, Esa- la película no es perfecta en cuanto a viaje el tiempo, pero justamente es una de las mayores referencias de películas de viaje en el tiempo, sí, ¿no? sí. O sea, No, yo me le saco el sombrero a los guionistas, porque eso sí, así pudieron, o sea, como que hacer una historia redonda, a pesar de ciertas cositas por ahí, pero está claro, muy bien. O sea, uno la disfrutó y creo que la puede seguir disfrutando por mucho, mucho más tiempo. sí. Y otra cosa también en la parte de la producción, que es en ese entonces para mí sí, a mí sí me llamó bastante la atención que para mí era la primera vez que se hacía, no sé si se hizo antes, pero era el hecho de que hicieron la película, la primera funcionó, ok, como película unitaria, que decía continuará, pero podía ser que ahí quede la película y ya está. O sea, era como justamente la línea de cómo es viajes en el tiempo, termínala con continuará y se acabó. Pero Claro, luego cuando decidieron hacer ya las otras, hicieron la 2 y la 3 juntas. O sea, grabaron la 2 sí. y 3 de una sola. Es básicamente, la 2 y la 3 son una sola película, de 4 horas básicamente, que incluso se las siente más conectadas que la uno con la 2 y la 3 en ese sentido. Claro, En- por cosas de marketing y todo eso, obviamente Ujú. la dividieron, Sí, porque sí, como no les sabes, iba a Hollywood calar de una cuatro manera u horas. otra, claro, hay que jalar lo que más se pueda. Si tenemos chance, como hicieron con Harry Potter, en vez de la Sí, última película, no, Matrix la también. dividimos en dos, Ajá, Matrix igualito. No, y es verdad, claro, la 2 y la 3 se siente que están mucho más conectadas. Es que al terminar la uno, o mejor ujú, dicho, a rodar la uno, no tenían tal vez no estaban seguros si realmente iban a poder continuar, porque claro. también está esa incertidumbre, porque depende mucho cómo reacciona el público, por eso siempre se daba como que ese final inesperado. Por ejemplo, uno de los finales así que te hace, me acordé de esta película, ¿Cuál, no sé cuál? si las has visto, esta de, no tiene nada que ver nada con viajes en el tiempo, pero Ajá. ¿te acuerdas de la película fallida de Mario Bros? Que al final sale una Sí. escena en la que daba pie a que iba a haber Ah, una segunda sí. parte, pero Sí, nunca sí, llegó a esa sí. segunda parte. No, por Nunca, ¿por qué? favor. Porque no tuvo éxito. Claro, Pero, o sea, ustedes son cosas que hacen los directores en la película como para tratar de enganchar, pero ya, al así es. final el público es el que tiene la última decisión y ya, pues ahí te das cuenta. Los productores son los que buena plata. Si Claro, dicen va o no va. claro. Y si simplemente no funcionó la película, el estudio no va a soltar plata para la siguiente. Sí. Así de fácil. No, y aquí sí funcionó, y por suerte. O sea, es que tenía todo para dar mucho más allá. O sea, y qué bueno que tenemos, digamos, este pequeño universo de Volver al Futuro, que con esas Sí. tres películas creo que es suficiente. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta de ti, Dime. porque como si te das cuenta, hacen puros horas
remakes de las películas antiguas. Sí, ¿Te gustaría a ti un remake de Volver al Futuro? sufro todos los días con eso porque yo no quiero. Mira, Para mí esas yo películas están tampoco. ahí. No las toquen, no las Yo molesten. ¿Quieren hacer una trilogía de viaje en el tiempo? Ok, usen otros elementos, otros personajes, pero a esos déjalos ahí. No hay razón. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Sí, no hay razón. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. no Dejémosla hay ahí razón. tranquilita. Sí, yo también. Sí, o Sí, ahí sea, que no, 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 no la toque, no la toque. por último, o sea, quieres hacer Volver al Futuro, es ok, 40 años después, otras personas consiguen los planos de que tenía el Doc y siguen haciendo eso, ok, pero no me usan los personajes, ni el DeLorean, Ajá. ni nada, o sea, ya es otra cosa. Sí, sí, Pero que claro, no estoy de salgan con acuerdo. algo como, por ejemplo, el remake de Cazafantasmas, por ejemplo, eso sí, para mí fue un... No, sí, sí. Ujú. Ujú. Sí, Por tampoco ejemplo, me gusta. también comenta Tatiana Mendoza, dice, gracias Gabriel por la información, a mí me sucedió al revés, vi Dark y esta me llevó a Volver al Futuro, por ejemplo, ¿sí? Oh, Eso pasa, oh, qué bien. ¿sí? Sí, qué bien, qué bien. Saludos a Sí, Tatiana. sí, eso Besito. pasa en ese caso. Y bueno, en la parte también de en sí la producción, pues sí, las dos películas fueron pegadas, tanto así que incluso se armó un precedente con el problema del actor, el que hizo el papá de Marty McFly, que él solo salió en la Ya. primera, pero para la segunda y la Ujú, tercera él ya no quiso, entonces el productor, Bob Gale, creo que era, sí, Bob Gale, él ujú. decidió en cambio, ok, en ese entonces dijo, bueno, pongamos otro actor con prostéticos y todo para que se parezca a él, ¿no? Y es el que sale en la película, Ujú, en sí, la sí, sí. segunda y al final de la tercera. Y tanto así fue el problema de que hubo un juicio, una demanda, pero se sentó un precedente justamente de si es que se puede usar la imagen de un actor o de un personaje o no, ¿ya? Y hasta la fecha sigue esa Ujú, discusión. sí. Entonces, eso también fue otra cosa que salió a partir de esta película. ¿Quién sabe? ¿No? Y aparte también los videojuegos que continuaban la historia y todo eso. O sea, hay más y más y más siempre de Volver al Futuro, más que todo por los fans, ¿no? Incluso la reunión hace poco que se reunieron justamente Doc y Marty y salieron, Ujú, sí, ahora en sí. cambio los dos están viejos. Ya, Doc siempre fue viejo, pero Marty ahora se lo ve viejo. Ya, Pues sí, sí, y qué bestia. Yo cuando los vi me sí, quedé como que, wow, qué increíble. Y enseguida como te viene, nosotros esa generación nos viene de golpe toda la película aquí en la sí, cabeza. eso fue, pero Wow. espectacular. Ujú. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, que el tiempo vuela justamente Oh, con Volver al Futuro. wow. Eh, ¿Alguna conclusión sobre la película? Las personas que no han visto, tal vez, por ejemplo, Volver al Futuro, o que digan, no, eso es muy viejo, prefiero ver algo nuevo, o no, ¿qué opinas? No, yo creo que siempre es bueno conocer los referentes. Por ejemplo, hace un momento Tatiana dijo Ujú. por Dark llega a Volver al Futuro. Así Es es, porque es interesante conocer en qué se basan los artistas para sus obras. O sea, las canciones, bueno, Volver al Futuro habría que ver tal vez en qué se basó CMX y los guionistas para hacer Volver al Futuro. Tal vez hay cosas mucho más atrás. Entonces es exacto. bonito como que retroceder y ver cuál es el origen de cada cosa y uno encuentra situaciones muy interesantes, elementos muy interesantes. O Ujú. sea, las obras siempre están en constante transformación. Sí, Y una como Ver el Futuro que, digamos, es muy querida y ha hecho un precedente en la historia del cine, bueno, yo creo que a los que no lo han visto les invitamos a que la vean y saquen sus propias conclusiones. Yo creo que van a encontrar cosas muy interesantes y aparte van a pasar un buen momento porque o sea, te matas de risa y vas a tener imágenes inolvidables. sí, o sea, es una de las mejores trilogías, las películas individualmente también, Sí, una de las mejores películas de los 80 y si en serio no te gusta Volver al Futuro, no veas películas de los 80 porque si no te ya. enganchaste con Sí, Volver al Futuro, olvídate. Eh, sí. Por ejemplo, Aaron Padilla es dice verdad. otro elemento icónico de la película justamente los zapatos Nike, ¿no? Oh, ya, ya. ¿Te acuerdas? Los que se amarraban solos. Que se, sí, eso se amarran solos. Sí, Y los creo que últimamente sacaron una edición de Nike que tiene esa ahora, funcionalidad o algo parecido. Sí, sí. ahora. Pero Sí, es una cosa interesante bien cuando tú loca. ves las fotos de producción de ese entonces, era todo un ejército de personas para solo esa escena de los zapatos, ¿no? Y uno decía, yo quiero esos zapatos. Nunca salieron.
Yo hasta la fecha sigo esperando mi Sí. patineta voladora también. Eso, la patineta voladora, eso te iba a decir. Sí. Esa patineta, Dios mío, todo el mundo quiere tener. Yo quiero hasta la fecha. Y Me es que, encantaría. y lo peor es que CMX en el making of de la película justo hablan de la patineta y él sigue el juego, ¿no? Entonces dice, ah, no, es que sí, tenemos Ujú. esta patineta que es un prototipo y que sí funciona y la. Mentira, pues. Entonces uno bien creidote de que esa patineta sí existe. Yo pasé años esperando eso. Buscando la patineta. Sí. Claro, y nada, nunca no apareció. Bueno, en fin, llegamos igual al final porque ya estamos pasados de tiempo. Gracias, Listo, Gabriel, no te por estar preocupes. aquí. En serio, muchas gracias para Gracias a ti comentar por la tu... invitación. No, Listo, a la carrera a la licenciatura de cine, le agradezco la invitación. Cualquier otra oportunidad, a sus órdenes, gracias. para conversar de cine y todo lo que necesiten, ¿sabes? Chévere. Muchas gracias. Otro día entonces para conversar de otra película. Ok, Hasta luego. Entonces, para chao. ustedes, Cuídense. amigos que están aquí viendo Cinemaon, pues no se olviden de escribirnos y ver las redes sociales, Cineus SG, en Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes, ¿no? Les habló Alex Domani aquí en este momento, así que ustedes el próximo episodio, pues vamos a estar hablando sobre Killing Eve, que hablamos que lo íbamos a hablar esta semana, pero preferible estuvimos hablando hoy sobre Volver al Futuro, ya que para los que vieron este Doctor Cinema con Kamba Ma y sus excelentes entrevistas, pues tuvo un excelente invitado hoy con relación a la película de Volver al Futuro. Nos vemos en la siguiente semana en otro episodio más de Cinema On. Hasta luego. Esto fue Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la carrera de cine. En tu dial 1190 AM.